Feliz día, bendecidos. Un feliz y hermoso día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. El amor que excede a todo conocimiento. Ese es el título que vamos a tratar hoy en este estudio de el Señor nuestro Dios. El amor que excede a todo conocimiento. Hay un amor maravilloso, el que está en tu corazón. Lo dice la Biblia del oso, que lo dijo mi Señor. Por algún tiempo muy corto, ese amor estuvo dormido y aunque se creía roto, hoy está fortalecido. Es el amor del Señor, excede todo conocimiento, te llena de gran pasión y te mantiene contento. Cuánto amó Dios a la creación que Él hizo con sus propias manos. No le dio potestad para vanagloriarse, sino que lo encerró todo en la esperanza de Él, para que el vanagloriarse fuese un paso a la divina gloria de Dios, el vanagloriarse humanamente. Este amor de Dios excede a todo conocimiento. No cualquiera puede entenderlo. Por eso presta mucha atención. Por ejemplo, Dios permitió la muerte después de darnos la vida, pero nos envió la consolación con la resurrección de los muertos. No es fácil comprender por qué Dios creó a su Hijo para entregarlo a la muerte por su creación. ¿Cómo poder entender Deuteronomio 32:39? En Deuteronomio 32:39 venía Moisés cantando y alabando el que pudieron ver ganado la guerra. Entonces se oyó la voz del mismo Dios salir del fondo del corazón de Moisés, diciendo: yo soy y no hay dioses conmigo. Yo soy el que hiero, el que enfermo, y yo soy el que sano. Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito, y no hay quien pueda librarte de mi mano. Ese mismo Dios creó al hombre creado a vanidad, para que el mismo Dios lo transformase a través de la fe por la esperanza en su amor. Vemos en Romanos capítulo 8, desde el versículo 15, que Dios no nos ha dado espíritu de poder, sino de amor y de dominio propio. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia cuenta, sino por aquel que la sujetó en esperanza. Este es el mismo Dios. Por eso hoy podemos decir confiadamente lo que está escrito en Romanos 8:28, que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito son llamados. Dios hizo al hombre a vanidad para que viviera por la esperanza. Conocemos por las Escrituras que la esperanza es que Cristo sea formado en nosotros. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era crear lo injusto, o lo que para el hombre es injusto, lo malo, para él mismo crear de lo injusto lo justo, o sea, transformar, y por medio de la justificación llegara a nuestra vida lo bueno,
como está escrito en Efesios capítulo 2 en el versículo 10. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, o sea, que seamos santos después que nos hizo vanos. ¿Con qué propósito? Que pudiéramos conocer al único Creador, Dios y Padre, pues en la tierra para los hombres hay muchos dioses, pero el único y verdadero es uno solo, y no todos lo pueden conocer, sino a los que se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, por conocer y creer en el nombre de su Hijo, Cristo bendito, por quien creó todas las cosas, a nosotros los escogidos por medio de él. Como está escrito en Hebreo, en el capítulo 1, del 1 al 6. Queridos hermanos, Dios, queriendo hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y los mostró a los vasos de misericordia. Esto es que este vaso de barro es malo por naturaleza, y Dios primero nos mostró lo terrenal y luego lo espiritual, para los que viven ahora en Cristo, Señor nuestro, sean justificados por medio de la palabra, por su fe en Cristo, Señor, y así ser transformado y poder ver lo que Dios había creado en nosotros y lo que hoy está formando en nosotros. Una nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que Dios, queriendo hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y lo mostró a los vasos de misericordia, recordándonos que Dios de la misma masa hizo vasos de honra y uno de deshonra. Nosotros en otros tiempos fuimos vasos de deshonra, igual que los demás, pero ahora Dios nos ha hecho en su voluntad una nueva criatura, haciendo ahora de nuestro vaso, o sea, cuerpo, un vaso para honra, como está escrito en Romanos capítulo 9, del 22 al 24. Un amor maravilloso, el de Dios. Él nos dejó en las Sagradas Escrituras todas las pruebas vivientes y fehacientes de que todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. O sea, nos creó un vaso de ira preparado para destrucción. Agarró al ángel, le quitó la vestidura angelical y lo envió en ese espíritu a ese cuerpo, sin el conocimiento del dominio propio para poderlo contener. ¿Contener qué? La fornicación, la inmundicia, la idolatría, los celos, la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la hechicería, la borrachera, la orgía, las enemistades, y pare usted de contar. Todo esto lo puso Dios en el cuerpo humano. Así que cuando el Espíritu entró en él, tenía un trabajo: hacer al hombre exterior a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces Dios, el mismo Dios, por su Espíritu que está en vosotros, les dio a conocer el árbol de la vida. Aquel árbol que le iba a llenar de conocimiento para comprender los misterios de Dios el Padre y de Cristo. Así que lo envió a la tierra y lo presentó, después de haber presentado un pacto de muerte, lo presentó como el nuevo pacto de vida.
como está escrito en el libro histórico de Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, el primero en el Espíritu, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que halle más bien en él la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Porque el mundo en sí mismo ya estaba condenado. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no creyó. Ojo, en el nombre, o sea, por la palabra de Cristo como Hijo del Dios único y verdadero. Cristo es el ejemplo para llegar a ser hijos de Dios. En el mejor ejemplo que podemos ver de Cristo es el amor al prójimo. Dios hizo al primer hombre Adán, pero en Adán no se halló la esencia divina de Dios en él. Fue expulsado del Edén, fue hombre viciado según la carne, habló en querer poner el trono de él sobre el trono de Dios. Fue Adán el que fue expuesto en el Edén y fue expulsado cuando se halló en el pecado y se halló maldad en él. Cuando nosotros vemos la diferencia entre el cuerpo y el espíritu, hallamos entonces al primer hombre Adán y hallamos al segundo Adán, como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 49. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, o sea, lo que conocemos como alma es el pensamiento del hombre. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, y él vuelve a la tierra de donde salió y sus pensamientos destruidos. Pero el hombre espiritual permanece para siempre. Es lo que está dentro de ese cuerpo. Decirle que pase. Es lo que está dentro de ese cuerpo. Y ese espíritu es el que Dios envió a hacer al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos en Cristo, Señor nuestro. Por eso, queridos hermanos, es muy importante conocer a Cristo. Si conocemos a Cristo, conocemos la bondad de Dios y la misericordia. Pues como está escrito en el libro histórico de Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino más bien tenga vida eterna. Es el ejemplo para llegar a ser hijos de Dios y el mejor ejemplo que podamos ver de Cristo en el amor al prójimo. Este misterio le fue revelado al amado apóstol Pablo, el cual nos lo dio a conocer a nosotros por la voluntad de Dios. Como está escrito en Colosenses capítulo 1, 24 al 27. Perfectos en Cristo, Señor nuestro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la que fui hecho. Ahí había un gatico acostado. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la que fui hecho ministro según la misión anuncie la palabra de Dios en su plenitud. El misterio que había estado oculto desde los siglos y generaciones y que ahora ha sido manifestado a sus santos.
En esta ocasión no dice a sus santos apóstoles ni a sus santos profetas, sino a sus santos, o sea, a vosotros, a quien Dios quiso dar a conocer entre los gentiles cuán grande es la gloriosa riqueza de este misterio. Oído, amada, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo no es formado en el cuerpo de todo ser viviente, no hay esperanza para el planeta. Mientras que hoy, por el conocimiento que es en Cristo, Señor nuestro, y el ejemplo que tenemos en Él, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Como está escrito en Efesios capítulo 3, 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra. De quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esté de conocimiento para... No, es que no pueden, si no prestan atención, Claro. entonces estamos viniendo simplemente a calentar sillas. Y así no vale la pena. Vale la pena es oír, porque la fe es por el oír. Exactamente. Y eso es lo que va a hacer que todo el conocimiento que vamos adquiriendo, nosotros podamos comprender el gran amor de Dios, que excede a todo conocimiento, y podamos vivir en la plenitud y en la perfección que es en Cristo Señor nuestro, para honrar a nuestros padres, respetar a nuestros padres, amar a nuestros hermanos, honrar a nuestros hermanos, vivir en la plenitud de Cristo. Pero sin conocimiento no se puede alcanzar el don de Dios. Ese regalo maravilloso llegues a través del conocimiento. Sin él, nada tenemos. Exactamente. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, quítamele eso a él y sentámelo aquí. Vení, bebé, vení. Siéntateme aquí, mi amor. Aquí. Siéntateme aquí, mi corazón. Aquí. Gracias. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No la carne, no el primer Adán, no la ira, no la contienda, no la disensión, sino Cristo. Y de Cristo conocemos que es el amor. ¿Ve? Pero si un hermano hace contender a otro, ese hermano no tiene amor por su hermano. Si un hermano hace airar a otro, ese hermano no tiene amor por su hermano. No está fallando el hermano que se airó. Está fallando el hermano por quien vino la prueba. Por eso tenemos que estar llenos de conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar.
bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Llenos de qué? De la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Hay personas que dicen que es imposible alcanzar la plenitud de Dios. Aquí Pablo nos dice que sí, cuando seamos perfectos en Cristo. Si tú en verdad me amas, tú me ayudas a ser perfecto en Cristo. O sea, no me sacas la piedra. ¿Qué te parece? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podáis entender, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? La palabra del Señor. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, la palabra de Dios en el libro histórico de Mateo 5:38 al 48 nos enseña el amor, y que el amor no solamente es aquel que nos ama, sino también a nuestros enemigos. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Son los primeros que nos sacan la piedra. A ellos hay que amarlos más. ¿Y por qué ellos sacan la piedra? Porque necesitan mucho amor. Están desorientados, perdidos. No saben qué verdaderamente es Cristo o Dios. En el libro histórico de Juan, capítulo 13, versículo 35, dice el Señor: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En si tienen amor los unos por los otros. Si no tenemos amor los unos por los otros, no somos discípulos del Señor. Porque se conoce que son discípulos de Dios cuando hay amor los unos por los otros. Tercero, en el libro histórico de Juan 15, 10 al 13 dice, o 10 y 13, si guardan mis mandamientos, permaneceréis en el amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Cuáles son los mandamientos? Los 10 mandamientos de Dios. Si guardamos esos 10 mandamientos, permanecemos en el amor de Cristo y en el amor de Dios. Porque así como Cristo permaneció en el amor de su Padre, el amor de su Padre permaneció en Cristo, como hoy Cristo y Dios permanecen en vosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Así que no se olviden de esto, queridos hermanos. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. El Evangelio de Dios es tremenda medicina que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Ángeles, con todos ustedes, amada iglesia, recibo en el amor de Dios que por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad.
Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que están bendecidos con toda bendición. Que los presento como una virgen pura delante de Dios y que el Espíritu Santo de Dios, que alumbra todas las naciones y por el cual clamamos Abba Padre, mora en vosotros y alumbra el camino del Señor. Por lo cual clamamos Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes, amadas,